Pasa. Tiene etapas que comienza con la creación. En la creación es cuando generamos el archivo inicial. Luego pasa por el uso activo, que el uso activo es por donde vamos a consultar o ver o modificar. Y después con el tiempo surgen las versiones o actualizaciones. Ahí es donde vemos los cambios realizados o las nuevas versiones que quedan. Cuando deja de usarse, este, cuando deja de usarse, frecuentemente se archiva para conservarlos como una referencia futura. Y finalmente llega la eliminación cuando ya no tiene utilidad o se reemplaza. Pasa. Tenemos las buenas prácticas. ¿Qué quiere decir las buenas prácticas? Bueno, las buenas prácticas nos aseguran una gestión de la información de una manera ordenada y segura, donde podemos aplicar las políticas de retención. Si bien esto es cuando decidimos cuánto tiempo se va a conservar el archivo antes de archivarlo o eliminarlo. Y después realizamos de una forma periódica los backups o las copias de seguridad. Pasa. Y tenemos un ejemplo fácil, muy simple, las fotos de un proyecto en el que comienza con la creación, es donde tomamos las fotos, se guarda en una carpeta, se guarda en una carpeta del proyecto. Para su uso activo se seleccionan y se editan para presentaciones o informes. Luego las actualizaciones las agregamos nuevas versiones o se mejoran las imágenes. Cuando el proyecto está por terminar, las fotos finales se archivan en una carpeta. Y finalmente, cuando las copias o las fotos que ya no nos sirven se eliminan para para liberar espacio, y así cada archivo, como en este caso que son las fotos, pasan por todas las etapas del ciclo de vida. Un resumen de esto es que el ciclo de vida de un archivo ayuda a entender que los archivos no son estáticos, sino que pasan por distintas etapas que debemos gestionar correctamente. Juliana, Ahora, ¿podés volver a la transparencia anterior, por favor? Ahí está. Bueno, quiero que presten atención sobre el último punto que está mencionando Juliana, que tiene que ver con el backup o copia de seguridad. Hoy en día es lo más importante desde el punto de vista de prevención por cualquier incidente de ciberseguridad que tengamos. Si nosotros no tenemos un backup, que debería ser diario, hay ciertos tipos de incidentes que generan que se pierda información. A veces, por malas prácticas, las empresas no tienen políticas de backup que permiten justamente recuperar la información en el caso de un incidente. ¿Sí? El caso más grave es cuando ingresa un ransomware. ¿Qué es un ransomware? Por 5 puntos. Un ransomware. Sí, ransomware. Por favor, lo escriben ahí o me dicen quién es el que está respondiendo. En el chat, por 5 Un puntos. ransomware sería como un programa malicioso que a veces, por así decirlo, secuestra nuestra información de un computador. Muy bien, perfecto. ¿Quién respondió? Ferrim Perrin. Pronunciano. Bueno, 5 puntos. Bien. Es como dice Tiziano, ese tipo de malware, o comúnmente se le llamaba virus, ¿sí? Hoy ya tiene un nombre más especializado porque es un software que permite causar daño, por eso el nombre asociado más correcto hoy es malware, porque a veces pueden existir virus informáticos que no producen daño, simplemente produce algún mensaje en pantalla o
o genera, digamos, alguna interfaz para el usuario, pero no produce daño. Entonces, hoy el término más correcto que se utiliza es malware, porque son aquellos software que permiten causar daño. Como dice Bruno Tiziano, este tipo de malware, o comúnmente virus, que se lo llama en la jerga, lo que produce es que encripta los archivos. Eso significa que cuando ustedes quieren abrir un archivo de Word, por ejemplo, van a ver solamente basura, porque está todo encriptado, y cualquier tipo de archivo que lo quieran gestionar con el aplicativo que corresponde, no se va a ver absolutamente nada. ¿Por qué dice que pide un rescate, Bruno? Porque este tipo de atacantes secuestran toda la información, encriptan todos los archivos que pueden existir en un equipo o en una red completa. Hay casos en Argentina, sin ir más lejos, donde organizaciones tuvieron 6 meses sin trabajar justamente porque un ransomware encriptó todos los archivos. ¿Y por qué dicen que piden un rescate? Porque estos atacantes, lo único que queda visible cuando uno enciende la computadora es un programa que se carga al inicio, donde manda un mensaje determinado que dice que si ustedes quieren recuperar esa información, tienen que pagar un importe en Bitcoin o una cierta cantidad de Bitcoin que equivale a una cierta cantidad de dólares. Y cuando ellos indican, por supuesto que en la gran mayoría de los casos se paga y no se obtiene la solución, pero en algunos casos, cuando se paga ese rescate, ellos liberan un software que permite desencriptar esa información. Entonces, la medida más efectiva en estos casos es tener un backup, como habíamos hecho la interrupción acá con Julián. ¿De acuerdo? Bien, puede continuar. Ahí tengo, no sé, alguien ya le digo quién está aprendiendo. Disculpe, profe, ¿qué dijo? Sí, ya puede continuar Juliana, por favor. Dávalos Alzaguaray, Juliana, es que está continuando, ¿no? Sí. Sí, ya había terminado con el ejemplo del proyecto Bien, de fotos. Entonces le doy la palabra a mi compañera que sigue. ok. Hola, yo soy Josefina Silva Sí, te escucho. y voy a hablar de los tipos y formatos de archivos. Bueno, como sabemos, la información en las computadoras no se guarda siempre de la misma forma, sino que existen distintos tipos de archivos según lo que necesitamos hacer. Algunos son más simples y otros permiten organizar mejor los datos y otros directamente están pensados para que los entienda la computadora. En este caso voy a centrarme en tres tipos principales. Los archivos de texto, los archivos de CSV y los archivos binarios. Para empezar, el archivo de texto es Ahí es el más, disculpame, ahí vamos a hacer una aclaración, Josefina, que ella va a sí, mencionar ejemplo de archivo, no significa que esos son los únicos tres, sino que hay sí, muchos más, pero a manera de ejemplo va a mostrar ese tipo de tres tipos de archivos que son los más utilizados, pero no se queden con la idea de que solamente existen esos tres tipos de archivos, sino que existen miles de tipos de archivos y está muy asociado a veces con el tipo de aplicación con la cual se abren, ¿sí? Ahora sí puedes continuar. sí. Bueno, el archivo de texto es el más básico y el más fácil de entender. Este tipo de archivo almacena información utilizando únicamente letras, números y símbolos. Es decir, todo lo que contiene es texto plano, sin ningún tipo de formato, no incluye colores, imágenes ni estilos, solo contenido escrito. Eh, este tipo de archivo es muy común porque es rápido de crear y fácil de leer. Cualquier persona puede abrirlo sin necesidad de programas especiales. Se utiliza mucho para escribir notas, recordatorios o información simple. Sin embargo, también tiene una desventaja y es que no permite organizar bien la información cuando hay muchos datos. Por ejemplo, si tuviéramos una lista muy larga, sería difícil de ordenar o analizar ya que todo está escrito de forma continua.
Bueno, yo puse un ejemplo de fecha de parciales y cuando lo quiero guardar, se guarda como .txt. Y bueno, a continuación está el archivo CSV. Este también es un archivo de texto, pero tiene una diferencia, y es que los datos están organizados. SCV significa en español valores separados por comas, aunque en algunos casos también se utiliza el punto y coma dependiendo de la configuración del sistema. La idea principal es que cada dato esté separado por un delimitador, lo que permite dividir la información en columnas. Cada línea representa un registro y cada valor corresponde a un dato específico. Esta información permite que esté mucho más ordenada en comparación con un archivo de texto común. Por ejemplo, bueno, una de las ventajas más importantes de este formato es que se puede abrir en programas como Excel. Por ejemplo, yo puse en el blog de notas, puse una lista de alumnos, si tienen desaprobadas las materias, y o si están presente, ausente, y lo guardé como CSV. Y cuando lo quiero abrir, se abre en Excel y ya está de manera ordenada. Y bueno, por último vamos al archivo binario. Este tipo de archivo es diferente a los anteriores, ya que no está pensado para que nosotros lo leamos directamente. Está diseñado para ser interpretado por la computadora. Muchos de los archivos que usamos todos los días son binarios, como las imágenes o los videos o los programas. Por ejemplo, vemos una imagen, en realidad no está guardada como texto, sino como datos internos que la computadora interpreta. Estos datos están en formato binario, es decir, en ceros y unos. Si intentamos abrir un archivo binario como si fuera un archivo de texto, lo que aparecería sería caracteres sin sentido. Y bueno, en resumen, los archivos de texto son simples y fáciles de leer. Los archivos CSV permiten organizar la información en forma de tabla y los archivos binarios son utilizados directamente por la computadora para almacenar distintos tipos de datos. Y esos serían los tres más importantes que destaque. Hola, profe. Eh, Buenas. A mí me toca dar metadatos y atributos. Soy Samuel Chaparo. Ok. Bien. Bueno, para entender un archivo, no solamente hay que mirar, digamos, lo que contiene, sino también lo que el sistema operativo que se está usando sabe sobre ese archivo. Bueno, un archivo también puede verse también como si fuera una cebolla, digamos, que el contenido, el núcleo, vendría a ser el hash, después viene, volver a la otra, después viene, digamos, en orden de importancia la cabecera, después los permisos y por último, lo menos importante, los atributos o bueno, también importante los atributos de usuario, que es la identidad visual. Pasamos a la siguiente, que Ahí sería espera un lo ratito, más visual. sí, acá Sí, recordemos que no todos los archivos tienen un hash asociado. Yo puedo ejecutar un algoritmo sobre un determinado archivo y me va a dar un determinado hash, pero si ese sí, archivo se modifica, me da otro hash distinto. Y no es que como atributo un archivo tenga un hash, o sea, yo de un archivo puedo calcular un hash, pero no es parte de su atributo. ¿De acuerdo? bien, profe. Está bien. Bueno, entonces, hablando de los atributos del usuario, de los atributos digamos, de lo que respecta a la identidad visual, pasemos al siguiente, sí, que sería la capa más superficial, digamos, de lo que vemos en el explorador. Bueno, son los atributos que se incluye el nombre, la extensión,
bueno, el tiempo donde fue modificado, la cronología, digamos, de la fecha de creación y modificación del archivo. También un orden descriptivo, digamos, que le da la facilidad al usuario de saber qué es lo que está por utilizar. Después sigue siguiente, vamos al siguiente. Sí, después siguen, bueno, los atributos de estado, que son cómo se comporta el archivo y quién tiene el control sobre él. Serían como interruptores, digamos, donde el archivo tiene ciertos permisos, donde pueden ser de solo lectura, pueden estar ocultos. Pasemos al siguiente. O pueden ser archivos exclusivamente críticos del sistema que no deben tocarse. Y bueno, en lo que respecta a la lectura, les permite al usuario ver los datos cuando está activada esa opción, y cuando está activada la opción de escritura permite modificar y eliminar, y cuando es un archivo de ejecución nos permite al usuario, permite al sistema de alguna manera ubicarlo como un archivo importante que es de ejecución. Pasemos a la siguiente parte, ¿sí? Que es la identidad técnica de un archivo, que es la firma hexadecimal. Pasemos a la siguiente, que es, digamos, lo más preciso, digamos, de un archivo, que ahí se define, digamos, la naturaleza real, digamos, del archivo, la verdadera identidad, que no es lo que dice su extensión, no es que un archivo cuando es .pdf, sí o sí se define por lo que tiene realmente dentro del archivo, sino que esa extensión puede ser modificable. Pero en última instancia lo que sí define qué tipo de archivo es sus valores hexadecimal, que lo dicta su cabecera, digamos. De esta manera, digamos, es la manera correcta de identificar un archivo. Ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo que un archivo zip en valor hexadecimal se describe así como 150 4E0304, es un archivo zip. Que eso la computadora lo puede identificar fácilmente, a pesar de haber sido cambiada su extensión, digamos. Pasemos a la siguiente. Y lo último, pasemos a la siguiente. Sí, bueno, eso sería, digamos, profe, lo de los metadatos y los atributos. Ok. Bueno, sigo yo. Mi nombre es Tadeo Vargas y yo voy a hablar sobre la gestión de archivos. A lo que se refiere este concepto, pasar al siguiente, es a trabajar con archivos de texto, los cuales nos permiten que la información sobreviva después de cerrar un programa. En computación, a esto se lo denomina como persistencia de datos. Y bueno, voy a repasar las acciones fundamentales que se pueden realizar en aquellos archivos que serían crear, ver y añadir. La primera operación es crear archivo. Como se puede ver, crear es la acción de solicitar al sistema operativo un espacio físico en el disco con un nombre y extensión determinados. En la práctica, como se muestra en el ejemplo, yo estoy creando un archivo, un documento de texto, un .txt, al cual yo lo voy a nombrar como nombres. Es importante recordar que al crear un archivo estamos reservando un lugar vacío en la memoria y permanente del equipo. Pasa a la siguiente. Una vez que el archivo existe, queremos ponerles datos, lo que permite esta función, añadir líneas, es insertar nueva información o agregar nuevas sin destruir lo que ya estaba guardado. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, en este caso se agrega el nombre Juan Pérez. Y lo fundamental de la función añadir es que el contenido nuevo se suma al final. Es decir, que si ya tuviésemos nombres anteriores, en este caso el nombre de Juan Pérez sería el número 11. Es decir, que nos borra los datos anteriores. Pasa a la siguiente. Eso es relativo, no siempre cuando se agrega al final. Hay instancias de Python o hay modos de apertura que agrega al final, pero
no siempre, en general, sin tocar Python, se agrega al final. ¿De acuerdo? Eso aclaremos, porque yo puedo agarrar un archivo TXT y agregar un valor en el medio o en una determinada línea, o puedo agregar un documento, puedo modificar un documento de Word y agregar un párrafo en el lugar que corresponde. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, finalmente tenemos la acción de ver archivo, que se refiere al proceso de visualización para recuperar los datos almacenados y poder observar lo que está guardado. Bueno, como se ve en el paso 5, al abrir nuestro archivo nombres.txt, el sistema nos muestra la lista completa. En el mismo archivo se pueden ver todos los nombres, como puede ser Juan, María o Tomás. Y bueno, eso sería todo en respecto a gestión de archivos. ¿Pasas? ¿No? ¿Quién se lleva? Va Coca. Bien. No, Ignacio, no se te escucha. Ok, hasta que Ignacio salga y vuelva a entrar, si quieren avanzar sobre este tema, creo que quedan todavía por exponer Tobías, ¿no? Y Sergio. Profe, Eh, hola. Sí, te ¿Ahora escucho. sí se me escucha? Sí, ahora sí. Bien, yo soy Ignacio Coca y voy a hablar sobre la copia de seguridad y la restauración. Voy a ir un poco rápido por el tema de tiempo. En esta parte vamos a ver una práctica fundamental en el trabajo con archivos, que es justamente la copia de seguridad y la restauración. Como objetivo principal de esto es evitar la pérdida de información esencial cuando se realizan modificaciones o ante fallos del sistema. Eh, La idea es simple, ¿no? Antes de que realicemos cualquier cambio importante sobre el archivo, siempre debemos contar con una copia de seguridad. Siempre tenemos que tener esto en cuenta por imprevistos como los errores humanos o fallos de internet o cualquier tipo de problemas. Pasa a la otra. Desde un punto de vista técnico, este proceso lo podemos dividir en varias etapas. Primero generamos la copia de seguridad, que esto implica abrir el archivo original, por ejemplo en modo lectura, extraemos su contenido y lo replicamos en un nuevo archivo mediante operaciones de escritura. De esta forma se obtiene una duplicación lógica del archivo original. Luego se realiza el renombrado del archivo de respaldo, que esta operación actúa sobre los metadatos del archivo, modificando su nombre o ubicación sin alterar su contenido, lo que permite identificar distintas versiones. Luego se lleva a cabo una intervención sobre el archivo original, como una modificación, una sobreescritura o incluso su eliminación. Lo de la eliminación lo podemos tener en cuenta, por ejemplo, con el propio campus cuando descargamos varias veces el mismo documento o el mismo TP y se va duplicando. Como no necesitamos esos duplicados porque, bueno, a lo mucho podemos necesitar dos para el original y la copia, el resto lo podemos ir eliminando. Estas operaciones pueden comprometer la integridad de la información y en muchos casos no son reversibles si es que ya teníamos cambios dentro del mismo y lo eliminamos. Y finalmente, en caso de algún error, se realiza la restauración, que consiste en recuperar el estado previo del archivo utilizando la copia de seguridad, ya sea reemplazando el archivo afectado o reasignando la copia como archivo principal. Como demostración de esto, por ejemplo, si tenemos un archivo notas.txt, primero creamos una copia como por ejemplo con el nombre notas versión 2.txt y realizamos una modificación y si ocurre algún error sobre el archivo original, con esta copia, gracias a esta copia, podemos restaurarlo simplemente reemplazando el archivo dañado, recuperando así la información original que teníamos. Pasa a la otra. Como aplicación práctica, este proceso no se realiza de forma aislada, sino que forma parte de estrategias más amplias. Como en parte de las empresas,
Los archivos contienen información crítica como datos de clientes o facturación. Por eso se implementan las políticas de respaldo, que suelen ser automáticas y aseguran la disponibilidad de la información. Y también, como en una materia que tendremos posteriormente, que es base de datos, los backups permiten recuperar el sistema ante fallos y garantizan la consistencia de los datos y la continuidad del servicio. Y bueno, además existen mecanismos como la papelera de reciclaje, que es lo típico, que permite recuperar archivos eliminados temporalmente, y el versionado, que permite mantener distintas versiones de un mismo archivo. Y en conclusión, la copia de seguridad es una práctica esencial, lo tenemos que tener como un hábito para garantizar la integridad y la disponibilidad de la información. Y bueno, esto nos va a permitir trabajar de forma segura y recuperar datos ante errores o fallos. ¿Pasa el siguiente? Ah, no, ya está. Bueno, profe, yo soy Ok, Tiziano Ferrín. un minutito, por favor. Por 5 puntos en el chat, ¿qué sería un backup incremental? Sería como un backup progresivo. ¿Cómo sería? A ver, ¿me lo podés explicar Por bien? ejemplo, ¿Quién está respondiendo? Ferrín. No, ya respondió usted, señor. Perdón, Tiene perdón. 5 puntos. Otra persona más. En el chat, para que pueda avanzar el resto de los chicos, me lo van poniendo ahí. El primero que responda correctamente tiene 5 puntos. No, sí es un backup. No es que va sobreescribiendo. Profe, ¿puede Tampoco. decir que se toma un punto de partida sobre los Ajá, recuerdos que vamos haciendo? O sí. sea, qué sé yo, si tenemos un backup del lunes, lo trabajamos sobre eso, y si pasamos al martes vamos haciendo otro backup, pues solo hacemos cambio a partir de ese día. ¿Puede ser así? Por ahí va. Pero no es la respuesta correcta. ¿Sería un backup que utiliza la información que ya tiene y solo le agrega la nueva? Sí, señor, así es, tal cual. ¿Quién respondió? Pérez Fernando. Pérez Fernando. Es como acá dice Fernando, es Pérez un backup Fernando. incremental. Significa que cuando se hace un nuevo backup, se fija solamente los cambios de los archivos nuevos. Es el backup más optimizado porque no hace una copia completa, sino solamente actualiza los archivos. Supónganse en una carpeta que tenga 100.000 archivos, solamente se fija los archivos modificados y los archivos nuevos. Bueno, ahora sí continúen, Pérez Fernando. Continúo yo, profe. Bueno, yo soy Tiziano Ferrín y voy a dar la parte de modificación segura y verificación de archivos. Bueno, esto como objetivo trata de cómo modificar los archivos sin romperlos ni comprometer su integridad. Para lograrlo se utilizan técnicas como el uso de archivos temporales y métodos de verificación. El método de usar archivos temporales se basa en que yo creo un archivo, o supongamos que tengo un archivo y quiero modificarlo. A ese archivo lo copio, hago las modificaciones que quiera hacerle y luego guardo. Si está todo bien, el archivo se guarda correctamente, elimino el archivo anterior, lo reemplazo al original. Ahora paso a explicar la verificación de hashes para comprobar si dos archivos son iguales. Bueno, tenemos dos tipos de verificaciones. Tenemos la verificación por conteo, que básicamente se basa en el conteo de bytes que tiene el archivo. Acá están las diferencias entre los dos tipos de verificaciones. Este tipo de verificación de conteo es un poco básica, ya que nosotros podemos tener dos archivos con la misma cantidad de bytes, pero son archivos diferentes. A ver, ¿qué más se llama? Bueno, me quedo corto de tiempo, así que mejor les explico de una manera más práctica, profe. Sí, No sé si me permite. Bien. Sí, Por sí, ejemplo, te queda. creo un archivo. A ver, este es un archivo. Creo un archivo.
Le agrego contenido. Hoy es lunes. Lo guardo de una manera segura. Y con él, por ejemplo, para poder ver el conteo se puede usar, se lo puede comprimir por ZZip, 7zip, perdón. Acá está, perdón. Esto es una forma de ver podemos ver el conteo de hashes y el conteo de bytes. Acá nos indica que tiene 14 bytes el archivo. Este por conteo, todavía no vemos el de hash. Bueno, acá abajo está. Pero con lo que yo le decía, que pueden ser dos archivos diferentes, pero con la misma cantidad de bytes. Acá tengo un ejemplo ya creado. Hola mundo y adiós mundo. Mire. De esta forma, con el 7zip podemos ver que tiene 16 bytes. Este archivo, ¿no? Hola mundo. Y ahora veamos adiós mundo. CH56. Aquí está lo que yo le decía. Son dos archivos diferentes, pero con la misma cantidad de bytes. Este es el problema con la verificación por conteo. ¿Me entienden? Ahora, con la verificación de hashes se puede hacer de dos formas. Podemos usar el ZZip, que acá nos está mostrando el hash de los archivos. ¿Ves? Son dos archivos con la misma cantidad de bytes, pero con el hash diferente. Otra forma de verificar el hash de un archivo se puede hacer con la misma consola de PowerShell, con los comandos get file hash más la ruta del archivo. Podemos escribir la ruta. Podemos escribir la ruta o directamente mover el archivo hacia la consola. Acá nos muestra el hash del archivo y el algoritmo del hash. Este algoritmo no es el único que tiene. Hay varios tipos de asignar un hash a un archivo. Por ejemplo, con este otro comando podemos ver, elegir el algoritmo a que queremos ver, el hash. Algoritmo. Bueno, acá vimos el SHA-256 y también tenemos el SHA-1. SHA-1. Movemos el archivo. Bueno, por alguna razón no me está tirando. Ah, me puse un... No sé por qué no me está respondiendo. Creo que puse mal un... Ok, estamos ya pasado de tiempo. Bien. Bueno, ahí lo cortamos, por favor. Bueno, grupo de Ágora de Evolución. Me gustó mucho que hayamos incorporado el concepto de backup, que es algo que es cotidianamente habitual en todas las organizaciones y más que todo con la gran cantidad de incidentes que hay de ciberseguridad. Por lo cual es muy importante que ustedes vayan conociendo este concepto. En algunas empresas o en casi todas las empresas que tienen una buena cultura de ciberseguridad y que manejan información crítica, ese tipo de información se hace un backup diario, porque
la sola pérdida de esa información le puede generar por algún malware o por algún ransomware o por algún problema físico, le puede generar grandes perjuicios si no tienen esa información. Ustedes imagínense el Mercado Libre, si le entra un ransomware y durante una semana no puede vender ningún producto. Imagínense en la cantidad de plata que puede perder si no tienen un backup de datos, ¿sí? Así que bueno, a nivel general el grupo estuvo bien. Hay algunas cositas a mejorar conceptuales, pero la idea es no evaluar conceptos, sino trabajo. Vi que el grupo sí trabajó, hicimos algunas correcciones que están en la grabación. Está muy bueno también que hayan incluido el tema del hash y la comparación que hizo al final el último alumno que expuso, para que vean lo práctico que se puede sacar un valor hash y lo importante que es, porque justamente el valor más seguro para saber si un archivo es íntegro o no es sacarle el hash. No es un metadato el hash, eso sí lo aclaramos, es algo que se puede obtener en un archivo, que es un valor único. Cualquier modificación que haga yo sobre ese archivo me va a generar otro hash. Así que muy bien, grupo, muchísimas gracias, aplausos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. El grupo número 2. ¿Está listo? Disculpe, profe. El grupo número 2, si quieren, le doy el pie para que empiecen. Se le fue ahora mismo de la sesión al que presentaba, así que ya está entrando de vuelta. Ok. Es Osvaldo Serpa, ¿verdad? Sí. Bien, ahí está compartiendo. Ya puede dar inicio. Bueno, profe, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Osvaldo Valentino Serpa Álvarez, integrante del grupo 2, junto a Territoriales Sergio David, Vivero Santiago Esaú, Ríos Rosales Tobías Branco y Ríos Amílcar Aarón y Cordero Agustín Mariano. Bueno, nosotros vamos a dar lo que es la parte teórica y práctica de lo que es archivos en Python. Y bueno, vamos a empezar con la parte teórica por la parte de mi compañero Ríos Amílcar. Buenas tardes a todos. Como he dicho mi compañero, vamos a explicar la parte de teoría. Soy Amílcar Aaron Ríos y le voy a explicar cómo Python interactúa con el mundo exterior a través de los archivos. Hasta el momento nuestros programas eran volátiles. Podríamos escribir miles de líneas de código con nuestras IDEs, que las IDEs son el entorno de desarrollo integrado, las que usamos como Visual Studio, como Eclipse. Pero los datos solo vivían en la memoria RAM mientras que el programa se ejecutaba. En cuando la ejecución terminaba, toda la información se perdía. Pero en la vida real necesitamos que las cosas persistan. El manejo de archivos es lo que nos permite que los datos sobrevivan más allá de lo que la ejecución del programa permite guardar, que nos permite guardar, como configuraciones, registros, base de datos de forma permanente en el almacenamiento físico. La pieza fundamental aquí es la función open. Es para pedirle permiso al sistema para tocar un archivo. Esta función necesita dos datos: el nombre del archivo y el modo de apertura, que define qué tenemos que permitido hacer. El modo de apertura, que es R, es para leer el archivo, y si el programa no existe, se detendrá con un error. Es uno de los modos más seguros. El modo de apertura W se usa para escribir, pero tenemos que tener un poco de cuidado, ya que si el archivo existe, borrará todo lo que tenga ese archivo. El modo de apertura A se usa para agregar más cosas al archivo, y si tenemos algo guardado en el archivo, se lo va a añadir al final. Con esto terminamos de hablar con los modos de apertura y nos iremos por el cierre del programa, que se utiliza .close, para que se asegure toda la información y se escriba físicamente en el disco y que no quede bloqueado a otros programas. Sin embargo, manejar esto manualmente puede ser arriesgado, y ahí
Y ahí es donde entra la forma profesional que explicará mi compañero Sergio. Bien. Como dijo mi compañero, cerrar los archivos manualmente es arriesgado porque si el programa falla a mitad del camino, la función .close nunca se ejecuta. Por eso en Python se suele usar la sentencia o palabra reservada with, que nos da dos ventajas importantes. Una es el cierre automático, que no necesitamos escribir el .close, porque con with lo que hace es cerrar el archivo por nosotros apenas termina el bloque de código, incluso si ocurre un error inesperado. El segundo ventaja es la seguridad de datos. Al garantizar el cierre, evitamos que el archivo se corrompa o quede bloqueado por el sistema operativo. En resumen, con WIT es lo que, por así decirlo, es como un seguro de vida porque todos nuestros datos quedan a salvo y guardados. Siguiente día. Otras cosas de las que se va a hablar en la parte de práctica es la librería Padlib, que Padlib es una librería estándar de Python que ofrece un conjunto de clases para manejar rutas de sistemas de archivo. Con Padlib las rutas se trabajan o se representan como objetos con sus propios métodos. Está diseñada para gestionar rutas de archivo de forma orientada a objetos. Con Padlib las rutas son objetos inteligentes que conocen sus propios métodos y propiedades. A continuación, mi compañero va a explicar el método de lecturas de archivos en Python. Ok, acá vamos a hacer una aclaración que no vamos a entrar todavía sobre los conceptos de objetos. Eso lo vamos a ver a posterior, posiblemente dentro de 3 clases, pero ese tipo de concepto todavía nos va a permitir un poquito hacer a la confusión respecto, digamos, del tema que estamos viendo ahora, que es el manejo de archivos con Python. Esa es una librería específica de Python, no necesariamente se usa para trabajar con archivos, por lo cual es importante aclararlo, ¿de acuerdo? ¿Sigo, profe? Sí, avancen. Haciendo esta aclaración, avancen. Ok. Bueno, yo voy a cerrar con la parte teórica y bueno, acá vamos a ver cómo extraer la información del archivo una vez ya abierto el archivo en Python. Python nos ofrece varios métodos para extraer esta información de la información de los archivos. Bueno, la primera sería la función read, que sería la más, digamos, adecuada si los archivos son pequeños o medianos, porque esta función lee el archivo, extrae el contenido de una sola vez, pero lo que también, y eso es bastante útil hasta cierto punto, porque también puede pasar que cuando el archivo sea muy grande o muy extenso, el programa va a consumir más memoria y esto no sería útil en archivos grandes. Puede provocar errores y bueno, no es conveniente. Después también tendríamos la que es la readline, que esta nos da más control porque es una función que lee solamente una vez, pues, se lee solamente por línea. Lo que es útil porque, bueno, cuando necesitamos procesar datos de manera secuencial o detenernos en un punto específico, su ventaja principal es que reduce el consumo de memoria también, pero una de sus desventajas es que es más lenta si necesitamos recorrer todo el archivo y requiere múltiples llamadas que le invoquemos muchas veces. Bueno, después también tenemos la que es la readlines, que digamos podríamos decir es la parte intermedia entre las dos primeras que nombré, porque lee todas las líneas del archivo y las guarda en una lista. Y esto facilita mucho, bueno, el trabajo cuando queremos recorrer o manipular cada línea individualmente. Pero al igual que la primera función, la read, carga todo en memoria, por lo que no es recomendable para archivos muy grandes, también sería para archivos chicos o medianos. Bueno, acá aparece el ciclo for, que es muchas veces la más conveniente para trabajar en Python, porque
al usar un bucle for directamente sobre el archivo, el método combina, digamos, las mejores partes de todo esto para extraer información, porque lee línea por línea automáticamente sin cargar todo el contenido en memoria, siendo ideal para archivos grandes o procesamiento de datos masivos. Bueno, y además de leer archivos, siempre nos encontramos con detalles que pueden generar problemas si no los tratamos correctamente, como los saltos de línea o espacios innecesarios. Para eso utilizaremos la función strip, una función fundamental que limpia los extremos de cada línea, dejándonos solo con la información útil. Esto, bueno, es útil para mejorar la presentación de los datos, sino también evita que los datos puedan tener errores y todo eso. Me apuro porque, bueno. A continuar mi compañero Ríos Rosales Tobías. Sí, profesor, yo sigo. Yo voy a empezar explicando la parte práctica de lo que es todo lo que vimos hasta ahora. En el primer ejemplo podemos ver que dice apertura del archivo en escritura/lectura, en donde empezamos a utilizar la función with open as, en un ejemplo, en donde dentro de la función open declaramos el archivo junto con el modo de lectura. Y a su derecha la simplificamos dentro de esa función como la variable f. La palabra cable with crea un bloque de código donde el archivo está disponible. Al salir de ese bloque, sin importar si hubo error o no, en Python cierra el archivo automáticamente. Esto no retorna un valor directamente, sino que el archivo queda disponible dentro del bloque como la variable que se define. Luego, para la función tel, en el segundo ejemplo, donde dice muestra la posición actual del puntero, hace precisamente eso. Y se devuelve la posición actual del puntero, pero expresada en bytes desde el inicio. Cuando se abre un archivo para leer, por ejemplo, la posición debería ser 0. Al avanzar, la posición T nos puede permitir saber exactamente en qué byte está el puntero en un momento dado. Luego, otra forma de utilizar la función read, además de lo que estamos haciendo en trabajos prácticos, es ponerle un número dentro de la función, un parámetro, que va a leer tanta cantidad de bytes en el archivo dado. Luego, la función seek lo que va a hacer mover el puntero del archivo hasta la posición que se le indica en bytes. Que también, en este ejemplo en específico, solamente le pusimos un parámetro, pero en el caso de que le pongamos 2, se le puede definir una línea y una posición exacta. Siguiente diapositiva. Luego, acá estamos para entender un poco. No sabíamos que no iba a entrar pathlib, eso le íbamos a explicar de paso. Pero bueno, aún así, el funcionamiento de rutas en Python y en la librería OS la podemos simplificar donde una ruta, un path, es la dirección que indica dónde está un archivo o carpeta dentro del sistema de archivos. Y existen dos tipos de rutas, además de la pathlib, que la librería OS maneja constantemente. La ruta absoluta, que es la primera, es la dirección completa desde la raíz del sistema, que no depende de dónde está ubicado el script que se está ejecutando. Luego está la ruta relativa, que es la dirección expresada en relación al directorio de trabajo actual y donde también se le puede usar comandos dentro, donde se puede usar puntos para navegar un punto que representa la carpeta actual y 2 puntos que representaría una carpeta superior. Siguiente diapositiva. Luego, ahora, el funcionamiento, no sé si quiere que explique el funcionamiento de pathlib, porque... No, pasemos nomás. Bueno, siguiente. Ahora continuaría mi compañero Santiago Saúl. Buenas, profesor, ¿me está escuchando ahí? Sí, sí. Bueno, yo voy a explicar unas cuantas funciones de la librería OS. La librería OS es un módulo de Python, el cual nos permite interactuar una interacción entre el código y el sistema operativo. Esta nos da varias funciones y en este caso voy a mostrar algunas. Por ejemplo, acá tenemos la función rename. Esta función, como dice el nombre, nos permite renombrar un archivo. Y acá se muestra un ejemplo de cómo
sería la estructura para ejecutarla. Después está la función OS getCwd, que viene del inglés de get current working directory, que nos da el directorio actual donde estamos trabajando. Después dos funciones muy útiles son os.mkdir, que es de make a directory, que nos crea una nueva carpeta. rmdir de remove a directory, elimina la carpeta, solamente la elimina si está vacía, no va, si la carpeta tiene archivos dentro o tiene subcarpetas, no la va a eliminar, solamente elimina carpetas vacías. Después tenemos os.stat, que nos da información de un archivo, y de ahí podemos ejecutar, por ejemplo, en este caso se da el info.stsize, que nos da el tamaño del archivo, nos da en este caso en bytes, y info.st.mtime nos da el último momento, la última fecha donde se modificó el archivo. Ok, siguiente diapo. Bueno, acá tenemos otra función que es os.listdir, que es de list directories, que nos lista los contenidos que hay en el directorio actual donde estamos trabajando. Y os.remove, que sirve para eliminar un archivo. ¿Okay? Este es distinto al anterior, que era para eliminar una carpeta. En este caso es para eliminar un archivo. Ok, siguiente. Y bueno, ahora vamos a un ejemplo real donde se puede utilizar estas librerías o funciones que nombramos, y va a continuar mi compañero Agustín Cordeiro. Bueno, profe, nosotros elegimos la situación de una empresa de seguridad sobre un servidor. ¿Por qué nos interesaría a nosotros utilizar Python para una empresa de seguridad o en general para cualquier manejo de servidores? Nos ayudaría para el tema de la auditoría y análisis de logs, por ejemplo, que nos ayuda a detectar patrones de ataque o filtrar información que puede ser importante para la empresa, como la región de inicio de sesión de los usuarios a la hora del marketing. También nos ayuda para la verificación de integridad, que asegura que nadie modificó archivos críticos del sistema, comparando el hash, por ejemplo, como nombraron anteriormente el hash, o la automatización de copia de seguridad también, y análisis de malwares, entre otras. Ahora sí pasa. Elegimos hacer dos ejemplos, uno sin usar las librerías que ya presentamos antes y otro usando las librerías. En este primer ejemplo tenemos sin usar las librerías, que, bueno, en general la primera parte del código tenemos la creación del archivo. En este caso, como una simulación, crearemos un archivo usando, bueno, la función open para simular los logueos en un servidor. En esa primera instancia, el archivo creado nos quedaría de esta manera, como se ve ahí en el ejemplo. Luego, con la función read se lee el código en busca de aquellos errores para alojarlos en un vector. ¿Puedes pasar la diapositiva? Acá en la tercera parte de este código tenemos que el movimiento del cursor hacia el final del archivo para así agregar que este fue revisado y se alojaron todos los errores en un vector. Y al final del todo tenemos la generación de los resultados y creando un nuevo archivo para guardar aquellos ingresos erróneos en el servidor. Luego pasamos a un segundo ejemplo práctico que utilizamos la librería OS, que sería un caso un poco más real, porque esta librería OS nos ayuda a manejar, a crear carpetas, como nombraron anteriormente nuestros compañeros, que la capacidad de crear carpetas y borrar archivos o renombrarlos, y también verificar la existencia de esta carpeta o estos archivos, nos ayuda a la hora de manejar nuestra información sin que se pierda en el proceso. Pasará, ¿no? Sí, la siguiente.
así por encima nada más, profe, porque quedaría muy extenso el código, pero usamos la librería OS para, para, para garantizar en la primera parte de este manejo del archivo, bueno, también se crea el archivo como hicimos anteriormente, y se crea en una carpeta. Voy de vuelta, profe, disculpe. En la primera parte, el manejo de archivos, pero esta vez moviendo el puntero. Directamente con la función seek, lo que en archivos grandes me ayuda a ahorrar mucha memoria a la hora de recorrer un archivo. No es lo mismo en un ejemplo como el que estamos viendo, que es un archivo es corto, por así decirlo, que en un ejemplo que usaría alguna empresa que tiene un servidor o que son muy grandes y tienen millones o miles de accesos en un día, por ejemplo. Entonces, con la función seek, directamente moviendo el puntero, nos ubica en el lugar que queramos nosotros del archivo. Luego usamos el read. Se hace básicamente lo mismo que hacíamos anteriormente, pero más extenso a la hora de crear y borrar carpetas. Te dejo a vos todavía el resto. Sí, buenas, profesor. Yo terminé de explicar que el os.path en realidad es una sublibrería que pertenece a la librería OS, donde generalmente se trabaja más con las rutas que ya estábamos viendo anteriormente. Y esta función isdir lo que hace específicamente es le otorgamos el nombre de la variable y regresaría un valor true si es que la carpeta, o sea, si es que la variable que le estamos otorgando es un directorio, es decir, una carpeta. Luego, específicamente en esta parte está comprobando si existe o no la carpeta reportes y en el caso de que no exista, crea una con la función mkdir, que significa makedir. Luego ahí tira un aviso de que se creó la carpeta y en el paso 6, en el ospath.join, esa función lo que hace es, le damos dos parámetros, uno de carpeta superior y otro como de archivo, que sería y junta el archivo dentro de la carpeta. Y luego ahí dentro de la misma función dice with open ruta reporte. Básicamente lo que hace es modificar el archivo y ya directamente poner todo el log de errores que se encontraron. Siguiente diapositiva. Luego ahí tiro un aviso de que se guardó el reporte en la carpeta de reportes. Y en el séptimo paso se obtiene información detallada del reporte recién creado. En el caso de que no se haya creado un archivo de reporte, ahí se comprueba de vuelta que con la función isFile, de que la variable que le estamos otorgando sea o no un archivo. En el caso de que sea un archivo, como el anterior, retorna un booleano true. Luego, en la variable info, lo que hacemos es que de la función os.stat, hacemos que la variable info sea todas las estadísticas que se sepan de ese archivo. Y acá solamente ejemplificamos dos, que sería el tamaño y el tiempo de la última modificación. Luego, en la paso 8, ya para ejemplificar directamente más en funciones que hay en la librería OS, ponemos el directorio en donde ponemos el contenido del directorio donde estamos trabajando, que se utiliza con la función os.listdir. Y luego se hace otra misma función con los contenidos dentro de la carpeta de reportes. En otra función que se puede encontrar en OS es la de renombrar los archivos. Por ejemplo, acá renombramos un reporte ya archivado. No, me equivoco. Cambiamos el nombre a un reporte en la carpeta de reportes como un reporte archivado. Luego, en la paso 10, ya directamente usamos otra función, remove, para eliminar ese reporte y limpiar como los datos que se encontraban en la carpeta. Y al final hay un ejemplo nomás de cómo se utiliza la función rmdir, que significa remove directory, donde solamente funciona si la carpeta está vacía. Siguiente diapositiva. Y eso sería todo. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron? Sí. Bueno.
ver, le voy a dar una devolución. Una pregunta, profe, ¿cómo hago para dejar compartir pantalla? Hace clic ahí donde dice dejar de compartir. Volvé a entrar ahí. A ver. Compartir pantalla. Profe, yo estoy reciego, no veo nada. No. Ahí fíjate al lado del iconito donde están los... Ahí. O fíjate ahí dice... Ahí acá. Sí, ahí en alguna opción debe estar ahí. En la de la izquierda, perdón. ¿Acá? Sí. Hace clic ahí, compartir. Compartir pantalla. No, compartir no. Ahí está, Ahí está. gracias, profe. Bueno. Si ya respondemos pregunta, Álvaro, dame un segundo que hago la devolución de los chicos. Bien, me gustó la introducción, estaba muy buena la introducción, porque era necesario trabajar con archivo, el tono de la importancia estuvo muy bueno respecto a eso. Me gustó mucho el tema de que hicieron agregado de funciones específicas para el manejo de archivos, como son el tema de TEL o SIC, el uso de PAD, y en particular, en general el uso de la librería US estuvo muy bueno, porque ahí ven realmente todo lo que se puede hacer con los archivos. Así que el nivel de exposición y el nivel de contenido, el hilo, cómo lo fueron, digamos, orientando, está perfecto. Hay algunas cositas que habría que mejorarle. No era conveniente trabajar sobre librerías especiales, por ejemplo el Padlet, si bien es algo propio del tema de archivo, cuando la presentaron hicieron referencia sobre un concepto que todavía la gran mayoría no lo conoce, que es el tema de programación orientada a objetos, y no era la idea, por lo menos en esta primera parte que estamos aprendiendo, trabajar ya con librerías especiales, porque perdemos el hilo del concepto general, que con archivos se puede trabajar básicamente con las sentencias que nos provee Python sin necesidad de usar librerías especiales, que después a la larga, cuando uno se profesionalice, lo van a poder utilizar, pero la idea es que si estamos aprendiendo, conozcamos lo estándar y lo clásico y después lo podemos profundizar. Así que no era la idea, salvo la librería OS, que sí es importante para renombrar y para que son cuestiones necesarias en la operación de archivo, o para saber si hay una determinada carpeta. La librería Padlet no era necesaria que la incluyan, así que bueno, ahí, por eso cuando le tocaba ese tipo de transparencias, yo las dejé que no la expongan, sino que pasemos al resto. El tema del ejemplo que planteó, creo que era Cordeiro, del tema de seguridad, estaba muy bien planteado cuál era la importancia, pero después un poquito se complicó porque los programas en particular, por lo menos desde mi punto de vista, no se llegaban a apreciar muy bien qué es lo que hacía. Si bien explicó cuál era de manera final a dónde quería llegar, estaba muy bien planteado, pero quizás se ensució un poquito esa buena presentación con un poco de código que en realidad no se podía visualizar bien o no se podía entender qué es lo que hacía. Pero bueno, a nivel general, yo lo que quiero es que hayan trabajado, que es lo más importante y es lo que se evalúa, que hayan trabajado en grupo y se hayan dividido en temas. Así que bueno, muchas felicitaciones al grupo, está muy bien. Gracias, profe. Una duda, yo y otro compañero no pudimos poner la asistencia porque no nos funciona la cámara en el celular, o por lo menos a mí sí se me veía, pero me dijo que no. Bueno, no hay problema. Bueno, ahora por 5 puntos y después respondemos preguntas. Vamos por 5 puntos de todo el tema de archivo, y esto es muy, la asistencia está a partir de las 8:30. Pero lo que decía el señor acá era referencia a la asistencia en el grupo. Bueno, por 5 puntos va la pregunta en el chat. En una infección de un servidor por un malware, basándonos que ya conocemos el concepto de metadatos, ¿qué tipo de información
debería buscar de los archivos que me puede dar indicio del ataque. Por lo menos, ahí me faltó por lo menos dos tipos de metadatos necesito. Ahí me faltó agregar. Es un punto .exe, va bien, pero faltaría algo más, Julián. La IP y la ubicación, hay archivos que no tienen la IP. Sí, Daud Mauricio, está claro. Daud Mauricio está la fecha de creación, la de la última verificación, el último acceso, porque justamente en una infección en la cual yo tengo un indicio que a partir de este momento ya no me anda nada, o por lo menos me estoy teniendo falla, por lo menos yo puedo de alguna manera aislar ese disco duro de ese servidor a través de ponerlo en otra PC para que no se infecte, ponerlo el disco de tal manera que solamente tenga posibilidad de lectura, y ahí puedo hacer un peritaje de ese disco y buscar como indicio, por ejemplo, la fecha de creación de la última modificación y el último acceso. Y con eso yo agrego lo que dice acá Julián, que es Rivera Julián, que también tengo que buscar todos aquellos archivos que no solamente sean .exe, sino que puede haber archivos BAT, pueden haber un archivo .js que son de JavaScript, que también son ejecutables, por lo cual ese también debería ser otro indicio a buscar. Así que bueno, en este caso se llevan los puntos Rivera y Daud Mauricio. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Rivera Julián. Rivera Julián ya tenía 5 puntos, por lo cual solamente se lleva Daud Mauricio. Solamente pueden obtener 5 puntos para el primer parcial en la teoría y 5 puntos en la práctica, pero no pueden superar de eso. Así que Daud Mauricio es el que se llevaría el puntaje en este caso, no Rivera. Bien, entonces el único que se lleva los puntos es Daud Mauricio Alejandro. Sí, Mauricio Alejandro. Bien, bueno. Con respecto a preguntas del parcial, la semana que viene vamos a evacuar todas las dudas. Las librerías que se pueden utilizar son las clásicas de Python. Si hay alguna librería adicional a esa, al igual que en Introducción a la Informática, tienen que especificar bien cuál es la librería adicional que utiliza y dentro de esa librería qué función utiliza y para qué sirve. O sea, si el ejercicio no indica nada, que no pueden usar tal y tal cosa, ustedes tienen la libertad de usar todas las librerías con las cuales se sientan más cómodos para trabajar con archivos, siempre y cuando especifiquen para cuál es la librería, qué es lo que hace y dentro de esa librería qué funciones utiliza. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, la semana que viene vamos a evacuar todas las dudas con respecto al parcial. El sábado, sí, está fijado, es la misma fecha que le pusimos, no hay modificaciones y es a partir de las 10:30. A ver, ya le confirmo el horario, pero... Denme un segundito que comparta acá una cosa. Creo que en la planificación le puse a partir de las 10. A ver, el parcial, le vuelvo a reiterar, sigue sin cambio. Es el día 25 del 4 a las 10 horas. La cantidad de tiempo se lo confirmo la semana que viene. Pero es más o menos, no recuerdo. Es presencial. Sí hay parcial de física, pero creo que tiene de 8 a 10. Bueno,
La semana que viene no vamos a dar teoría, vamos a hacer dos grupos que todo lo que es modularidad de archivo. Bien, déjenme terminar 10 minutitos este ejercicio de parcial que se lo quiero explicar un poquito y después ya me pongo a disposición para todas las preguntas que quieran hacer. ¿De acuerdo? Bien, vamos a mostrar algún ejercicio de parcial. Recuerden que antes había dos parciales, uno que era específico de archivo y otro que era específico de modularidad. Por lo cual este ejercicio de parcial está pensado para trabajar con archivo, en lo cual también se puede usar algo de modularidad. Pero hace más o menos 3 años, ahora damos un solo ejercicio en el cual mezcla ambos conceptos, modularidad y archivo. ¿De acuerdo? En este caso en particular, la consigna, este era un ejercicio real de un parcial que está muy aplicado a la vida cotidiana de trabajo del archivo, en lo cual nosotros tenemos un archivo de texto donde dentro de ese archivo de texto tenemos datos, y acá yo quiero ya que empiecen a observar que la información de un archivo puede estar en una línea donde desde una posición dada a otra posición dada hay un dato, y desde otra posición siguiente hasta una cierta cantidad de caracteres hay otro dato vinculante a ese archivo. Eso puede ser una opción, pero ya vamos a ver después en la consigna que tienen para el día 20, en los trabajos de desafío, que a veces la información puede estar separada por algún delimitador, que puede ser una coma o un punto y coma. Entonces, va a haber casos de algunos ejercicios y algunos modelos de parcial en los cuales la información de un archivo está en una cierta delimitud de caracteres de una posición inicial a una posición final, o los datos van a estar separados por algún delimitador, que puede ser una coma o un punto y coma o algún carácter especial. En este caso en particular, la información de este archivo estaba ubicada en distintas posiciones. Entonces yo sabía que siempre el nombre y la extensión empezaba a partir de la posición 1 y terminaba en la posición 11, el tamaño de la 12 a la 15 y la fecha de la 16 hasta la 23. Entonces, si ustedes ven el ejemplo, ¿sí? Clientes, por ejemplo, ¿sí? Estaba de la posición 1 hasta la 11, ¿sí? El tamaño estaba de la posición 12 hasta la 15 y la fecha de modificación de la 16 a la 23. En este caso, clientes doc tenía un tamaño de 1560 bytes o kbytes, le pueden poner la unidad de medida que quieran, y estaba la fecha de modificación. Lo que se pedía es que, dado esos datos, lea los datos de una matriz de 4 columnas, teniendo la salvedad que en este ejemplo, en este tipo de información, las extensiones de los archivos siempre van a estar al final y siempre van a ser, para este tipo de ejercicio, los 3 últimos caracteres. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay archivos que tienen una extensión de 2 dígitos. Por ejemplo, un archivo JavaScript tiene una extensión .ps. Por ejemplo, Python tiene una extensión PI. ¿Me entienden? Pero para este ejercicio, lo que estaba ya fijado, y así era la consigna, que en este caso los archivos compuesto del nombre y extensión estaba en una sola conjunto de caracteres y sabiendo que los últimos 3 correspondían a la extensión. Entonces, lo que se pedía es que leamos todos los datos en una matriz donde tengamos la nombre y la extensión, que era sacar los 3 últimos caracteres, el tamaño y la fecha de modificación. De esa misma matriz mostrar los archivos modificados del año determinado, el archivo de mayor tamaño y la cantidad de archivos de Word y Excel, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso me daba lugar
a que yo tenía que hacer un menú, leer los datos en un archivo de una matriz, tenía que mostrar la matriz, mostrar los archivos modificados y retornar el archivo de mayor tamaño y la cantidad de archivos de Word y Excel. Fíjense en que donde dice retornar el archivo de Word y Excel, yo si sé modularidad, simplemente sé que tengo que hacer un solo módulo donde busque por doc y busque por Excel, y el mismo módulo debería hacer exactamente lo mismo, salvo que el parámetro sea doc, buscar doc, y si es Excel, buscar XLS. Entonces ahí ya con la modularidad me estoy dando cuenta que el punto D simplemente con un solo módulo lo puedo resolver. Bien, para explicar sin meternos tanto en código, ¿sí? Fíjense en que en la carga, ¿sí? Yo estoy haciendo un procedimiento para cargar todos los datos en una matriz. Es un procedimiento, no retorna ningún valor. Y luego de hacer la carga también muestro la matriz. Acá otro detalle no menos importante es que se fijen lo que teníamos en Introducción a la Informática. En Introducción a la Informática habíamos dicho que yo puedo de un determinado carácter extraer carácter a la izquierda, extraer carácter a la derecha o extraer caracteres de una posición inicial y una posición final. Eso quiero que lo tengan muy claro, que practiquen mucho de esto, porque en la mayoría de los ejercicios del parcial yo tengo que hacer extracciones de subcaracteres dentro de un carácter más grande, o extracción, perdón, para ser más correcto, extraer substring a través de un string más grande. En esta consigna yo tengo que extraer del string que corresponde al nombre y a la extensión del archivo un substring que corresponde a los tres últimos caracteres. Y a su vez, yo tengo que separar ese string en dos strings. Uno que corresponde al nombre y otro que corresponde a la extensión. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ahí está toda la aclaración de por qué utilizo de una manera y cómo utilizo la otra, para que sepan. Pero, ¿cuál es lo importante de esta transparencia o de esta diapositiva? Lo importante es que ustedes recuerden de Introducción a la Informática eso que dice A, B y C, porque eso le va a ser algo corriente que tienen que utilizar cuando trabajen con archivo en la práctica y cuando trabajen con archivo en el parcial. Entonces, mi recomendación, al margen de lo conceptual de cómo se puede resolver, una manera de resolver este ejercicio, lo importante de esto es, por lo menos para mí, recordarle que deben practicar eso, porque eso va a ser algo que muy posiblemente se le va a pedir. ¿De acuerdo? Bueno, en naranja está básicamente qué es lo que hace el procedimiento carga y cómo utiliza los corchetes para sacar caracteres de un lado y otro y poder generar esa matriz que está formada por 4 columnas, ¿sí? Después hay una invocación a determinados procedimientos y funciones. En este caso, fíjense en que para saber los archivos modificados en un determinado año, es un procedimiento, ¿sí? Que fíjense en que toma un determinado dato. También hay un uso de los corchetes para sacar un determinado dato del string. En este caso estoy sacando el año, entonces yo sé que de la posición 4 hasta la posición 7, porque recuerden que toma uno menos, me va a dar 4 caracteres. Eso lo comparo con el año, que es un parámetro, y si es así, muestro solamente esa fila donde está ese año, ¿sí? Cuando yo calculo cuál es el archivo de mayor tamaño, me tiene que retornar un valor que es del archivo, por lo cual ahí sí o sí le estoy dando un valor a un módulo y quiero un resultado específico, que es otro valor. En este caso es una función. Y después cuento, por ejemplo,
la cantidad de archivos de Word y Excel y utilizo un módulo contar. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, acá ya hay una explicación más, acá está el menú de cómo se invoca, en particular del modificado, qué es lo que debería devolver, una explicación de ese módulo, cómo se realiza, que está en naranja. Lo mismo con el mayor tamaño, ahí está una explicación en naranja de todos los pasos que hace. Yo, para no quitarle tiempo, se los dejo las transparencias para que lo puedan consultar, para que lo vean en detalle. Eso lo van a encontrar en la plataforma, donde dentro de la plataforma inclusive está el archivo TXT, e inclusive está el programa que hace exactamente lo que está acá, para que ustedes con la mayor paciencia lo vayan, lo mastiquen, lo vean y lo realicen, ¿sí? En mi opinión, no vale la pena explicar línea por línea, sino conceptualmente qué es lo que hace o cómo se resuelve este ejercicio de parcial. ¿Está claro? Bueno, lo mismo con la función contar. ¿Se entendió? A grandes rasgos, ¿qué es lo importante de acá? Que ustedes revisen cómo se dividió este problema principal en subproblemas en módulo, porque tenemos que usar la modularidad. ¿Qué es lo otro importante? Que sepamos bien cómo sacar un substring dentro de un string, y no nos olvidemos esto de introducción a la informática, ¿sí? Y la otra cuestión importante, que hay a veces consigna en los cuales, en este caso en particular, yo estoy resolviendo el punto D con un módulo, pero puede haber casos en los cuales yo puedo responder 2 o 3 consignas o 2 o 3 ítems también con un módulo, porque los ejercicios están pensados o están orientados para que ustedes puedan resolver con la mayor modularidad posible. Si ustedes se ponen a hacer un módulo por cada uno de los ítems, no le va a alcanzar el tiempo y no va a ser lo más adecuado, se van a complicar. O sea, yo les sugiero para el parcial que se tomen 10 minutos y pensar desde el punto de vista de modularidad, de qué manera yo podría juntar algunos ítems, ¿no? O algunas, algunos ítems o consignas que pide el ejercicio en un solo módulo, y poder resolver con ese mismo módulo 2 o 3 cosas que me pide el ejercicio. Y ahí sí les aseguro que le va a alcanzar el tiempo. ¿Estamos hasta acá? Como la semana que viene vamos a hacer repaso del parcial y hay 2 grupos que van a exponer, yo aproveché que hay 2 grupos que exponen la semana que viene para trabajar con ejercicios también de parcial. Entonces, si ustedes entran en la plataforma, lo que dice desafío 20 del 4 del 2026, ahora lo estoy convirtiendo, lo estoy compartiendo, ¿sí? Lo que le quiero decir es que tanto el grupo 1 como el grupo número 2 tienen ejercicios reales de parcial del año pasado. Tanto el grupo 1 como el grupo número 2 va a tratar de resolver la semana que viene ejercicios reales de parcial. Estos 2 ejercicios fueron tomados el año pasado, por lo cual quiero que los 2 grupos que expongan la semana que viene, primero que nada, conceptualmente presente cómo lo van a resolver, de forma gráfica, de forma conceptual, que se entienda, y vean la manera que, si hay más de un ítem, si lo pueden resolver con un determinado módulo. Y después, que no me expliquen tanto código, sino que expliquen básicamente pequeñas porciones del código con sus palabras y cómo se lo resolvería.
Al finalizar, sí, sería bueno que compartan la pantalla para que vean o veamos todo cómo funciona el ejercicio y cómo lo resolvieron. ¿Está claro? ¿Se entiende? Perfecto. En un momento yo le voy a decir cuándo pueden postear y los primeros 2 grupos que posteen son los ganadores. Antes de indicar cuándo pueden postear, ¿qué otras preguntas tiene o que le quedaron pendientes? Porque bueno, con esto ya decimos qué grupos ponen la semana que viene y con eso ya terminamos. ¿Hay alguna consulta más? Bien, si no hay consultas, en el momento que yo le diga ya, van a postear grupo número 1 o grupo número 2 y, y los nombres. La información del trabajo final recién se lo vamos a conocer después del recuperatorio del primer parcial. Y eso es debido a que estadísticamente hay un conjunto de alumnos que no pasa el primer parcial, por lo cual no podemos tener estimativo en este momento la cantidad de alumnos que van a quedar después de hacer los ejercicios de desafío, ni la cantidad de alumnos que van a quedar después del recuperatorio del primer parcial. Por lo cual, después del primer parcial, vamos a estimar la cantidad de desafíos que quedan y vamos a estimar la cantidad de alumnos que quedarían todavía sin posibilidad de hacer los desafíos y tendrían que hacer el trabajo final. Y con esa cantidad vamos a definir recién el trabajo final y cómo sería o cuál sería la propuesta. ¿Sí, Maximiliano? Es como introducción, gracias por preguntar, Emily, es tal cual como vos lo indicas. Si desaprueban el recuperatorio del primer parcial o desaprueban el recuperatorio del segundo parcial, quedan libres. Y si no presentan el desafío, también, ¿de acuerdo? El ejercicio de desafío no es una complejidad mayor, pero es algo que sí es una condición para regularizar. No tiene la complejidad parcial, pero tiene una complejidad de que necesito que se organicen grupalmente, que trabajen en grupo y que trabajen sobre la temática que se les pide. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Pueden postear. Bien, se para el posteo. Vamos a ver el historial del chat. El grupo número 2 está formado por Aquino, Cointe, Molina, Luciana, Romero, Paula. Es lo primero que postearon. Grupo número 2. Ya les pongo un minutito, por favor. Ya tenemos acá el historial del chat. El primer grupo que posteó el número 2. Bien, el grupo número 2 es de Aquino y el grupo número 1 es de Mamani Colque. Ya le pongo en el chat los grupos ganadores y después ya termino y se los pongo en la plataforma también. Bien, los grupos ganadores para la semana que viene son estos. Bien, ¿de acuerdo? Grupo número 1, grupo número 2. Ya actualizan la plataforma. Ahora sí, si quieren hagan más preguntas, pero bueno, ya estarían estos dos grupos definidos.